Bienvenidos aventureros a la taberna del Pegaso desplumado. ¿Saben? Hoy tengo déjà vu, porque la historia de hoy se trata de una chica que definitivamente tiene que aprender a mantener sus fetiches fuera de la mesa, porque adivinen qué. Tenemos otra Fujoshi en la línea, carnales. ¿Cómo la ven? Y de nuevo se pone molesta cuando los demás jugadores no le hacen caso a sus historias perturbantemente románticas. Solo que esta vez aparte se pone tóxica con otra jugadora. Y como siempre, el DM está ahí, picándose los ojos y papando moscas. Así que, sin nada más que decir, hoy presentamos... Jugadora obsesionada con romance gay cree que tiene derecho al pito de mi personaje heterosexual. Por JoJo's Bizarre Throwaway. Hola, después de mi última publicación, varias personas me pidieron que contara con más detalle algunos de los escenarios que había mencionado de pasada. En específico, los momentos en los que esa jugadora hacía berrinches a diestra y siniestra cuando las cosas no salían como ella quería, acusándome de ser malintencionada y de traicionarla a ella y a su visión. Así que, aquí estoy, con la historia de mi primera campaña en la vida. El elenco. Yo, su servidora, jugando a un clérigo humano heterosexual. La jugadora problema, interpretando a un bardo medio elfo gay. El DM. Ya saben cómo va esto, más su DMPC, un brujo bardo humano bi, pan. Ambas jugadoras, o sea yo y la otra jugadora, somos mujeres, dato que temo es importante para el contexto. Además, ella y el DM han sido amigos por más de una década, lo cual probablemente sea la razón por la que esta situación se alargó tanto como lo hizo. Así que, vamos a ello. La campaña está ambientada en el típico mundo de fantasía épica, y la mayor parte del grupo principal se conoce en la taberna. La dinámica del grupo es excelente, hay roleo desde el primer momento y la estamos pasando bien, metiéndonos de lleno en nuestro primer misterio que resolver en el pueblo donde nos encontramos. Para ese punto, ya era claro que mi clérigo y el bardo eran los únicos miembros masculinos del grupo, y como el bardo es el típico bardo bonito, arrogante y muy gay, empieza a tirar la onda a mi clérigo de inmediato. Ahora bien, mi clérigo es súper heterosexual, sino que además es viudo reciente. Perdió a su esposa hace quizás 6 semanas y de forma muy evidente no está en condiciones emocionales para lidiar con eso. Se niega a dormir, no se ha bañado en un buen rato y suele estar distraído. A pesar de todo eso, el bardo sigue insistiendo. Parece no tener ningún interés en involucrarse con la trama y mi momento favorito de esa primera sesión fue cuando la jugadora B pidió hacer una tirada de perspicacia para ver si el clérigo es gay. Después de las primeras sesiones, la jugadora se puso en contacto conmigo para preguntarme sobre mi personaje. Yo pensé que era interés genuino y con gusto respondí. Me comentó que le gustaría que su personaje tuviera un romance y me preguntó cuál era realmente la sexualidad de mi personaje y si había alguna posibilidad de que estuvieran juntos. Le respondí con la verdad. No lo había diseñado para tener un romance dentro del juego, ya que ya había tenido esposa y un hijo, de hecho, y su historia iba más sobre sanar, de ahí que fuera un clérigo y seguir adelante. Pero no había problema con que fuera un poco coqueto con él, ¿no? Al principio parecía divertido. A los demás les gustaba el típico bardo y su misión secundaria romántica. Así que dije que sí. Y es aquí donde empiezan los problemas. Pero ¿saben qué? Irónicamente, si hubiera sido en cualquier otra mesa, yo hasta este momento no vería un problema, porque la chica lo está haciendo bien. Ella no aventó la relación así de la nada. Le pidió permiso a la otra jugadora, lo estuvieron platicando y hasta claramente Opie veía un posible desarrollo de personaje en eso. Era interesante, todo iba bien. Y pues sabemos que esto es una historia de terror, entonces lo malo es que en algún momento esto se va a ir al averno. Pero chicos, si en su mesa les interesa que su personaje tenga una relación con otro personaje, es justo así como se debe de empezar. Platíquenlo, desarróllenlo, jueguenlo en equipo. Ahora, continuemos y veamos cómo esta chica llevó este buen inicio a una muy mala experiencia. Mi personaje era bastante ajeno al romance, ya que llevaba mucho tiempo sin salir con nadie, y como creció muy protegido, no conocía otra orientación sexual más allá de la suya.
Así que estos dos se convirtieron en el chiste recurrente en la campaña. Todos sabíamos que no iba a pasar nada. Excepto que la otra jugadora de verdad quería que pasara. Y exigía que pasara. Sí, es aquí donde todo se va al carajo. Cuando se dice la palabra exigir. No puedes exigirle nada a los otros jugadores. Así no es como funciona el juego. Bueno, continuemos con la historia. Ella mandó a hacer comisiones con dibujos de ambos juntos. Escribió historias sexuales sobre ellos, me preguntaba sobre los kinks de mi personaje, su vida sexual pasada y constantemente me rogaba que habláramos del ship. Después de cada sesión se quejaba de que, a pesar de que yo le había dicho que estaba bien que el bardo coqueteara con él, mi personaje no le seguía el juego en absoluto y de que ella pensaba que claramente iban rumbo a un romance. Siendo justos, le seguí un poco la corriente, porque todavía pensaba que era muy cool lo interesada que estaba en el desarrollo de mi personaje, y a mí sí me gustaba hablar de él. Yo también escribí historias, aunque no tan explícitas, e hice dibujos. Después de decirle que el clérigo probablemente no iba a tener una relación con el bardo de inmediato, pero que si algún día llegaran a salir, sería el Slowborn más lento en la historia de los Slowborns. Ella quedó encantada, solo para gritarme después de la siguiente sesión que mi personaje seguía sin coquetear de vuelta, que la había decepcionado y que estaba arruinando por completo su diversión. Probablemente fue la bandera roja más grande que me pudo haber ondeado en la cara en ese momento, pero otra vez yo no la vi venir. Terminé explicando el concepto del personaje otra vez y disculpándome, diciendo que iba a tomar tiempo, tanto para que mi personaje procesara su duelo, como para que siquiera descubriera una sexualidad distinta a la que siempre quería tener. La historia continuó, los demás seguían siendo muy divertidos para rolear, y el bardo ya no parecía tan insistente con el clérigo como al inicio, así que de hecho terminaron siendo amigos. Más o menos. Ok, esto no terminó tan mal. Digo, no estuvo bien que tratara de forzar una relación con otro jugador, pero bueno, parece que no se excedió. Esperen, ¿por qué aún hay texto después de esto? Oh, no. Continúa la historia. Y entonces, entra el brujo bardo y todo se va al demonio rapidísimo. Este DM-NPC era un personaje importante del trasfondo de otro jugador, y también estaba conectado con otros más. Viajó con el grupo durante un tiempo, y resultó que era bastante parecido al bardo en personalidad. Le tiraba la onda prácticamente a todo el mundo, quizá era incluso más arrogante que el bardo. Igual de atractivo, y bueno, también era en parte bardo. Decir que la otra jugadora odiaba a este personaje se queda corto. Con otro hombre en el grupo hubo muchos momentos de roleo solo entre los tres, donde el bardo intentaba constantemente marcar su territorio. Y todo el coqueteo del inicio regresó, pero peor. Presumía que llevaba más tiempo conociendo a mi personaje, que eran amigos y que ya había intentado de todo antes y no había funcionado. Así que el brujo no debería ni molestarse. Ahora, imagínense la indignación de esa jugadora cuando mi personaje sí formó un vínculo muy cercano con el DM-NPC. La diferencia es que tanto el DM como yo sabíamos que nunca iba a haber romance ahí, y que el coqueteo de este DM-NPC era solo una manía, no toda su personalidad. De hecho, tenía carácter propio que no giraba alrededor de su sexualidad, y además era el polo opuesto del mío, lo que me dio una oportunidad excelente para desarrollar más a mi personaje, ya que desafiaba su moral, su forma de ver el mundo y, más importante que nada, su duelo. El bardo, en cambio, ni siquiera se había molestado en preguntarle a mi clérigo por su esposa. Ok, eso explica muchas cosas. Pues claro, ¿cómo vas a desarrollar la relación de un personaje si ni siquiera se conocen? Y es que ese es el error de muchas personas que hacen personajes fetiches. Todo se vuelve solo ese foco y se vuelve un personaje aburrido. Un personaje interesante tiene capas, como los ogros y las cebollas. Y las relaciones entre personajes es como la fricción entre ellos van revelando esas capas. Esa chica solo quería su, y perdón que lo diga así,
su fanfic erótico semanal, lo cual no está chido para los demás. Entonces, volvemos a la regla de no metas tus fetiches en el juego. Entonces, eso explica el por qué nunca hubo una relación. Pero bueno, tengo que dejar el comentario para el final, así que continuamos con la historia. Cuando el grupo se quedó en otra taberna, se dividieron en dos habitaciones, una para las damas y otra para los hombres. La habitación de los hombres solo tenía 2 camas. Barato, lo sé, pero en ese entonces era genuinamente divertido. El bardo, por supuesto, insistió en que el clérigo compartiera cama con él, a pesar de que mi personaje inmediatamente ofreció dormir en el suelo. La situación se alargó y se alargó con el bardo cada vez más irritado, casi dándole órdenes a mi personaje, afirmando que solo había una opción sensata. Hasta que finalmente me harté. Descubrí cómo mi personaje se fue a la cama del brujo y todo el mundo estaba muriéndose de risa. Además, esa fue una de las primeras sesiones que jugamos en persona, así que estaba sentada justo al otro lado de la jugadora cuando pasó, y todavía no olvido la forma en la que me miró. Después, ya de vuelta en la sesión en línea y al chat, se armó el caos total. Se me fue encima diciéndome que la había traicionado, que si yo le había dicho que mi personaje no estaba interesado en hombres, entonces ¿por qué demonios era tan cercano al NPC después de que todo el trabajo que ella había invertido y cómo me atrevía? Fue la primera vez que realmente empecé a darme cuenta cuánto me había frustrado B con su visión de su ship amado. Y ojalá pudiera darles un final feliz, pero la verdad es que el juego continuó, con yo enfocándome principalmente en las cosas que sí disfrutaba e intentando ignorar las que no. Aún hubo momentos en los que esa jugadora hacía berrinche cuando mi personaje y el DM NPC tenían escenas de roleo a solas, y al final, después de que yo hablara con el DM sobre el problema, él decidió darle el romance que tanto deseaba a través de un NPC creado específicamente para eso. Y a partir de ahí, casi una cuarta parte del tiempo de juego se dedicaba a que esta jugadora viviera su fantasía romántica, incluyendo citas completamente roleadas, y B volvió a escribir historias y encargar ilustraciones. El juego no duró mucho más después de eso, pero seguimos jugando otras campañas juntos, principalmente porque ella venía en paquete con otras personas con las que sí apreciaba. Sin duda fue la peor jugadora problemática con la que me ha tocado lidiar, y en retrospectiva, esta primera experiencia jugando con ella ni siquiera fue lo peor que ella llegó a hacer, pero sí fue la más perturbadora. Bueno, salvo aquella vez en mi campaña en la que quería que yo interpretara una relación de grooming entre un hombre de unos 30 y su personaje de 15 años porque amor, supongo, donde para colmo ella ni siquiera pretendía que ese hombre fuera un a pesar de haber escrito en su trasfondo que sentía atracción física por un niño y que se arrepentía de no haberle enseñado cómo funcionaban las cosas. Pero esa es una historia para otro día. Hasta entonces. TLDR. Una jugadora está obsesionada con su fantasía gay y hace berrinche cada vez que mi personaje heterosexual no sigue el guión que ella tiene en su cabeza. Esperen. ¿Qué cosa dijo? Esa parte, lo último, no lo aluciné, ¿verdad? Rayos. Creo que voy a tener que buscar esa historia. Eso sí suena a una verdadera historia de terror. Pero bueno, creo que es la 20ª vez que he dicho esto en este canal. Y apuesto que no va a ser la última, pero ¡dejen de meter sus fetiches en el juego! ¿Es tan difícil? Parece que sí. Pero dejando los fetiches afuera, que ya me he quejado de ellos hasta el cansancio, quisiera aprovechar esta oportunidad para analizar un poco lo que hace una buena relación entre personajes. Esa chica tenía una obsesión con su fetiche y creó un personaje que solo servía para satisfacer esa necesidad extraña. Miren, todos tenemos nuestros gustos, pero se quedan en gustos y en cosas que se hacen a cuarto cerrado, ¿no? No es algo que llevas a la mesa. Principalmente por esta razón, en la que uno no desarrolla su personaje. Es una caricatura. Y la razón por la que el clérigo sí desarrolló una relación interesante con el bardo brujo era porque el bardo brujo se interesaba en él como persona.
E interesantemente no en una forma romántica, sino en una forma platónica. Creo que la chica no entendió que ellos no estaban caminando hacia un romance. Ellos estaban dirigiendo hacia un bromance. La verdadera amistad reluciendo a través de la oscuridad. Pero ese tipo de chicas no les interesa eso. Ellas no entienden las relaciones de amistad. Para ellas toda interacción entre dos seres humanos tiene que ser una relación sexual. Y no le dan margen a nada a ellas, lo que genera a sus personajes aburridos. Y lo interesante del bardo brujo, es que sí, su sexualidad no era toda su personalidad. Para ser buenos personajes no te enfocas solo en una cosa, te enfocas en toda la periferia. Bueno, aprendamos más del bardo brujo que del bardo simple, irónicamente. Pero bueno, antes de irnos, aventureros, quisiera invitarlos a la Galería de la Taberna, donde tengo que agradecerles a todos ustedes porque han estado mandando una gran cantidad de fanarts, y en especial al autor de esta pieza, Emper Arts, que nos está mostrando aquí a la mesera, tratando de hablar racionalmente con uno de nuestros clientes más problemáticos. Esta obra digital en blanco y negro retrata perfectamente mi sentir ante algunas historias que les presentamos en el canal y cómo me encantaría tratar a sus respectivos villanos. Aunque no sé si me están retratando aplastando al mago por alguna malversación de oro por comprar materiales para sus hechizos en vez de reparar la taberna. Aún así, muchas gracias Emper Arts por tan excelente obra y esperamos más. Y si tienen arte que nos quieran compartir, por favor háganlo mediante correo electrónico o en Discord. Bueno chicos, esto sería todo para el día de hoy en la Taberna del Pegaso Desplumado. Les agradecemos mucho que dejen un like, suscríbanse, píquenle a la campanita, únanse al Discord, conviértanse en miembros del canal y no olviden las propinas. ¡Hasta luego, aventureros! Y un gran saludo a los miembros de este canal por apoyar este proyecto. Hype to Poon y Jesús RMZ94. Y un especial saludo a nuestros compañeros de tragos. Bomberonauta, Exenhammer, Ganicus Game, El Gordo Bondiola y Milosaurio. Les informamos que estaremos dando todos los nombres de los miembros del canal que estén apoyando hasta que tengamos 10 miembros. Después de eso solo mencionaremos a los compañeros de trago y a los clientes casuales que nos han apoyado desde el inicio. De nuevo les agradecemos por apoyar a la Taberna del Pegaso Desplumado. Si quieren más de nuestro contenido, aquí tienen nuestro video más reciente. Y YouTube cree que este video te gustaría bastante.